Muy buenos días, mi nombre es Joana Andrea Fonseca Bobadilla, estoy en segundo semestre de la maestría de educación y hoy les voy a hablar sobre mediaciones pedagógicas. Para este tema de mediaciones pedagógicas cuento con un concepto que me llamó mucho la atención y que dice lo siguiente: mediaciones pedagógicas es la acción creativa de cada docente que requiere comprender íntegramente la naturaleza de lo que se desea enseñar y aprender, más las características de las personas involucradas en el proceso formativo y sus realidades contextuales, con el propósito de hacer no solo más pertinente y oportuno el acceso al conocimiento, la práctica de habilidades y la exploración afectiva del fenómeno de aprender, sino más significativo y eficaz el proceso educativo. Esto es de Díaz y Hernández del 2005 y es citado por Alzate y Castañeda en el 2020. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que para lograr una mediación pedagógica, el docente debe ser muy creativo y debe comprender íntegramente todo el contexto y todo lo que desenvuelve a ese ser o a ese sujeto, tanto familiar como social, como sus estilos de aprendizaje, sus gustos y lo que a él le genera curiosidad en la vida y lo que de pronto podemos retomar para poder eh, avanzar en esa mediación pedagógica. Súper importante conocer a nuestros niños en todas sus individualidades para de esa manera poder desarrollar las actividades y generar esa puesta en escena que lleve a cabalidad esa mediación pedagógica. Para eso, el docente debe cumplir un rol que tiene unos ítems. Ese rol, uno de esos roles es que el docente debe retar y desafiar a sus estudiantes, debe darles como ese empujón a que sean investigativos, críticos y reflexivos sobre lo que están aprendiendo, a que ellos sean autónomos en su aprendizaje, aunque se aprende con el otro y en la interacción y en un contexto, a que eh, depende de la motivación y la emoción y el disfrute que yo como docente le invierta a ese escenario, los niños de igual manera lo van a hacer y entonces el aprendizaje va a ser más significativo. El docente también debe valorar los saberes previos de estos chicos, saber y entender que ellos no son una hoja en blanco, no llegan al colegio para poder escribirles en esa hoja y decirles qué es lo que deben o no deben aprender, sino que ellos cuentan con unos saberes previos desde el momento en que nacen y que son logrados a medida que van haciendo una interacción con el otro y desarrollándose en un contexto. Que sabemos que no solamente es uno, aunque es el hogar y la familia, pero que influyen otros muchísimos más en la vida, ahora aún más que nosotros somos unos sujetos muy sociales. El docente también debe tener una visión ecoplanetaria, es decir, inyectarle a ese chico que no está solo y que su contexto no es solamente lo va a llevar a ser un ser humano, activo y creativo, sino que hay muchísimas cosas más que influyen. La naturaleza, el mundo, todo lo que está pasando alrededor de nosotros y ahora más por medio de las TICs que podemos conocer y saber mucho más de todo lo que pasa fuera hasta de nuestro propio país. Cómo todo eso debemos tomarlo en cuenta y debe hacer parte de nosotros. ¿Para qué? Pues para poder construirnos como seres integrales y propositivos e ir más allá de lo que nos da la escuela y la familia y mirar más allá de ser un sujeto en desarrollo a volverse un sujeto social y activo. También uno de los aspectos súper importantes en el rol del docente es tener la capacidad de trabajar en redes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros debemos ser capaces de compartir toda esta experiencia
con otros docentes, con otros pares de nuestra misma institución, de fuera de la institución, nacionales e internacionales, y entender que eso hace que se construya aprendizaje. Nosotros también construimos aprendizaje. Nosotros esos presaberes y esas cosas que encontramos con nuestros pares y en la socialización de nuestro crecer pedagogo, nos construye y nos sirve para llevarlo a la escena en el aula y que enriquezca mucho más esa mediación pedagógica. Otro aspecto súper importante que hay que tener en la mediación pedagógica es la valoración. Esa valoración debe ser cualitativa y debe tomar 5 componentes súper importantes. El primero es el psicológico, que es el que nos lleva a la motivación y el aprendizaje significativo y a esa comunicación entre pares y entre docente y estudiante, que logra el aprendizaje. El filosófico, que es el que nos ayuda a ser reflexivos, a ser críticos, a saber en qué momento debemos replantear la acción y el proceso y en qué momento hay que fortalecerlo. También tenemos un componente que es el político, que es el que nos habla que no solamente somos sujetos, seres humanos, sino que también somos sujetos que hacemos parte de una sociedad y que por ende somos unos ciudadanos y esos ciudadanos debemos ser participativos porque tenemos deberes y derechos. Y nosotros somos quienes construimos esa sociedad y esa ciudadanía. Depende de nosotros que la sociedad surja o se estanque. El otro componente es el pedagógico, que es el que nos habla del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde donde nosotros como docentes debemos estar parados, cómo debe estar parado ese niño y cuál es ese escenario, ese ambiente de aprendizaje, esas herramientas, esas metodologías y didácticas que debemos llevar a cabo para que esa mediación pedagógica tenga éxito. Finalmente, y no menos importante, el filosófico, el tecnológico, perdón, que es el de proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los componentes de las TIC. Es algo que hoy en día se está manejando desde los más chiquitos hasta los más grandes. Ellos están inmersos en toda esa tecnología. Nosotros como docentes debemos aprovechar esa conexión que ellos tienen con esa tecnología y direccionarla y mediarla para que ese sea una herramienta súper importante en la construcción de ese aprendizaje. Como conclusión, es importante decir que el aprendizaje se logra gracias a la experiencia, ya que es aquí donde se descubre, se potencia y se apropia ese aprendizaje, es decir, en la acción. El docente debe ser creativo, propositivo, innovador y facilitador del aprendizaje. La valoración es continua y hace énfasis en el proceso más que en el resultado. La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación son posibles y generan el pensamiento crítico y reflexivo. Se aprende para la vida y para la formación de un sujeto social activo y propositivo. Para finalizar, quiero dejarles una frase de Paulo Freire que nos dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Joana Fonseca y como lo dije antes, soy estudiante de segundo semestre de maestría en educación.